Gracias por vuestra asistencia y muchas gracias en primer lugar a la Fundación Jérôme Lejeune por acogernos hoy, por organizar. Esta es la segunda sesión del ciclo que llamamos de Descartados en coordinación con la Asociación Principios. Como sabéis, se presentó el ciclo y la asociación en la primera sesión, pero diré brevemente que, como todos sabéis, pues la plataforma Principios es una asociación ciudadana creada en 2014, pero que durante unos años pues, ha estado un poco inoperativa y que desde hace un año pues, hemos vuelto a poner en acción, intentando generar debate, hablar, unificar y buscar, ¿no?, los puntos que nos unen desde distintos puntos de vista en torno fundamentalmente a tres vías de acción o líneas de actuación. Los vínculos, como entendiendo todas las relaciones a las que da lugar ese anhelo humano de amar y de ser amado; el trabajo, como el factor clave de la dignidad humana; y el civismo, o la necesidad de confrontación cívica, de generación de debate y de aportación de ideas. Y en concreto, dentro de la parte de los vínculos, entendemos que es imprescindible que nuestra sociedad recupere la discusión sobre temas que salen, ¿no?, del debate social y del debate político, y hemos recuperado lo que ya en la primera etapa de Principios era uno de nuestros dos bloques fundamentales: el concepto del que hablaba el Papa Francisco de los grupos descartados, ¿no?, esos colectivos y esos temas de los que no se quiere hablar, que se refieren pues, a colectivos que a veces están marginados en nuestra sociedad por muchísimas causas. En este caso vamos a hablar de la inmigración, de los migrantes, pero existen muchas realidades personales, humanas, de dependencias, de soledad, de situaciones en las que las personas se encuentran en una situación de precariedad, en la situación de los ancianos, o situaciones en las que nos hemos envueltos en relaciones pues, utilitaristas, ¿no?, o de falta de dignidad. Para hablar hoy en esta mesa redonda de inmigración contamos con Juan de Amunátegui. Juan es licenciado en Derecho por el CEU, es máster PDD por el IES, desarrolló su carrera profesional en Repsol en el ámbito de los recursos humanos y, en concreto, durante más de 10 años como director corporativo de recursos humanos, durante además un periodo que coincidió con la expansión internacional del grupo. En los últimos años fue director corporativo de gestión patrimonial, dependían de direcciones como la inmobiliaria, servicios, seguridad y seguros. Al jubilarse, en julio de 2016, se incorporó como voluntario en Manos Unidas, ha trabajado 3 años como técnico de proyectos en Kenia y desde marzo de 2019 es coordinador de los proyectos, del Departamento de Proyectos de América. Además, en junio de 2021 se incorporó a la Comisión Permanente como órgano de dirección que es el órgano de dirección de la organización. Y a mi derecha, Óscar Garrido. Óscar es licenciado en Periodismo por la Complutense, es además grado en Ciencias Políticas por la UNED. Actualmente es analista en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que depende del Ministerio de Defensa, como experto en temas de demografía. Es también profesor de comunicación en el máster de la Universidad del CEU, del máster COPE, y en Relaciones Internacionales en el Centro Universitario Villanueva. Pero además ha trabajado en gabinetes de comunicación en diferentes organismos, ¿no?, o en institutos, también en el Instituto Cervantes, y como redactor en diferentes medios de comunicación, ¿no?, Radio Nacional de España, entre otros, ¿no?, ABC, Gaceta de los Negocios. Vamos a estructurar el debate en torno a diferentes preguntas, fundamentalmente en torno pues, a los temas que, aprovechando, ¿no?, la experiencia en temas de migración y en temas de demografía, y voy a ir repartiendo las preguntas para que sea más ágil, sin perjuicio de que al final vamos a tener espacio para que podáis preguntar desde el público y para que entre vosotros también, si a una pregunta que he dirigido a uno de los dos queréis intervenir o interrumpir o contestar después o añadir algo, pues por supuesto podéis matizar lo que queráis, ¿no? Para empezar, me gustaría enmarcar la cuestión de las migraciones y abordar las causas de las migraciones en sentido amplio, porque Juan, como he dicho, ha llevado los proyectos en América y después nos centraremos también en esto.
pero desde Manos Unidas pues tiene una visión, digamos, muy general que creo que puede servirnos para enmarcar la cuestión, ¿no? ¿Cuáles son, te preguntaría, Juan, las causas principales de los movimientos migratorios? Porque se habla, ¿no?, de las condiciones en las que se viven en muchas zonas y territorios del mundo, pero a lo mejor puedes entrar, ¿no?, en detalle, ¿no?, hablarnos de esa expectativa de muchas personas que por diferentes causas pues buscan tener que salir y venir a países, ¿no?, occidentales o a los países del primer mundo. Aunque también lo abordaremos en diferentes momentos después, me parece pues, que puede ser una buena forma de empezar que dar, ¿no?, una pincelada general. Y si quieres también que presentes el proyecto de Manos Unidas, aunque lo haremos, ¿no?, en los proyectos concretos en América. Muy bien. Pues muchas gracias, María José. Muchas gracias a las dos fundaciones, a la Fundación Principios y a la Fundación Lejeune. Hemos tenido ocasión de ver las instalaciones y estoy francamente impresionado de la labor que hacéis aquí, ¿no? Hablando un poco de mi casa, que agradezco que la hayáis invitado, somos una ONG de desarrollo de la Iglesia Católica Española. Estamos manejados por laicos voluntarios, lo que hace que tengamos unos costes generales muy pequeñitos. Tenemos unos costes del 10%, por tanto el 90% de nuestros ingresos van prácticamente directamente a proyectos de desarrollo. Proyectos de desarrollo con dos limitaciones. No actuamos en España, actuamos solo en países del sur y no nos dedicamos al asistencialismo. O sea, son proyectos de desarrollo puro, pero no asistenciales, con dos fines. Uno que es educar y tratar de formar a la sociedad española, concienciar a la sociedad española del hambre, de la pobreza, de sus causas y de sus posibles soluciones, y después recaudar fondos para financiar esos proyectos de desarrollo que, por orden de importancia de sectores, cubrimos alimentación y medios de vida, educación, derechos humanos y sociedad civil, promoción de la mujer, salud, agua y saneamiento y medio ambiente. Y en cuanto a cifras del último año auditado, que es el 23, pues actuamos en 51 países de África, Asia y Sudamérica, con 550 proyectos ese año, una inversión de 41 millones de euros, de los que se beneficiaron 1.200.000 personas aproximadamente. Entrando en el punto más mollar, lo de las causas de la migración, primero señala que la migración es multicausal. Normalmente sean varias de las causas y no hay una sola de ellas, ¿no? Causas, pues guerras y conflictos, Ucrania, Palestina, algunos más olvidados, como por ejemplo la guerra en el Tigray, que ha tenido unos años horribles en los años pasados, situaciones de violencia que no son guerras, las maras en Centroamérica, después hablaremos de esto, o bueno, distintas franquicias de grupos yihadistas, que de estos sabe mucho más que yo, que acosan a la población africana, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, etc. También regímenes políticos autoritarios y que no tienen respeto alguno de los derechos humanos. En mi campo de actuación pues tenemos claramente a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Escasez de recursos, que es una realidad actual, pero una realidad creciente con el crecimiento demográfico. Se calcula que para el 2030 hará falta un 45% más de agua y un 35% más de alimentos, más o menos. Por supuesto, el cambio climático y quizá envolviéndolo a todo la pobreza, que es el factor común de todos los migrantes, con unas cifras detrás pues realmente duras, ¿no? 733 personas que pasan hambre en el mundo, 2.000 personas que no tienen acceso al agua potable y 281 millones de migrantes, que es lo que nos trae hoy aquí en día, de los cuales 31 millones son menores, ¿no?, que están expuestos pues, a muchísimos más problemas, ¿no? Y esta realidad del mundo actual va a ir empeorando. Y si nos fijamos en la gente que mira las megatendencias del futuro, en los próximos 20 o 30 años se va a producir unos cambios en equivalencia de importancia como los 300 anteriores, ¿no?, con unos avances tecnológicos inimaginables. Pero desgraciadamente esos avances tecnológicos estarán solo al alcance de algunos, ¿no? Están al alcance de los más ricos y no al alcance de los pobres. En esta casa, pues la biomedicina, la telemedicina, por ejemplo, por citar algunos de los avances médicos que lamentablemente no estarán al alcance de todos, y tuvimos un ejemplo reciente con la distribución de las vacunas del COVID y el distinto ritmo de esto en los países del norte y los países del sur. Desde el tercer sector en Manos Unidas, ¿qué pretendemos hacer?
lo que pretendemos es no fijarnos en la migración como tal, nuestro objetivo es otro. Nuestro objetivo es invertir en los países del sur, invertir en desarrollo de los países del sur como un derecho, porque todo el mundo tiene el derecho a una vida digna, pero tampoco podemos ser ajenos al fenómeno de la migración. La migración existe y Manos Unidas no es ajena y tiene que atenderla, ¿no? Nosotros ahí tenemos, como cualquier ONG, un mandato claro de la Agenda 2030, que es la meta 10.3, el ODS 10.3, que dice textualmente que hay que facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas mediante políticas planificadas y bien gestionadas. Eso sería el marco inspiracional de todo el tercer sector. Además, nosotros, como somos una ONG católica, pues nos inspiramos en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es un cuerpo social riquísimo, que empieza con muchas encíclicas. Todos los papas, desde León XIII en 1891 con la Rerum Novarum, hasta el Papa Francisco con la Fratelli Tutti y la Laudato Si, han ido enriqueciendo la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y en esta encíclica del Papa Francisco, la Fratelli Tutti que citaba, nos da 4 verbos de cómo tenemos que cuidar a los migrantes: acoger, proteger, promover e integrar. Creo que dan un marco bastante global y bastante interesante de cómo abordar el problema. Pues muchas gracias por estas ideas iniciales, ¿no? Que nos centran bastante, la verdad. Yo a veces pienso, lo podemos dejar para comentar al final o por si hay alguna pregunta, ¿no? Que en los países ricos y privilegiados pues tenemos esa obligación no solamente de acoger en la medida de las posibilidades de cada país, ¿no? Sino pues de intentar también paliar las situaciones de pobreza y todas las situaciones que has expuesto que son las que provocan muchas veces migraciones que muchas veces no son voluntarias, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de estos proyectos en origen, porque se habla también muchas veces con mucha ligereza, ¿no? De hay que ayudar en origen, pero claro, el coste y el esfuerzo que para las organizaciones tiene, pues puede a veces ser enorme, ¿no? Pero para dimensionar un poco el problema, nos parecía importante hablar de demografía. En este sentido, Óscar nos puede, no sé si ves la pantalla para que veas mejor. o lo conoces bien y no te hace falta, ¿no? Pienso que las previsiones demográficas mundiales nos interesan. Podemos hablar de las previsiones, situarnos, ¿no? Cómo estamos ahora mismo. Pienso además que las previsiones que se han hecho desde Naciones Unidas desde hace años, pues a veces pues, se han equivocado, pero han llevado a tomar medidas a veces más o menos acertadas. ¿Se puede analizar la cuestión desde tu punto de vista con optimismo o cada vez más en medios de comunicación, en sectores de opinión, parece que nos llevan, ¿no? a un nuevo neomalthusianismo y a afrontar todo esto con pánico, con miedo, y desde luego la realidad de lo que tenemos y cómo va a ser los próximos años y cómo va a impactar esto en los movimientos migratorios, pues es una evidencia, así que te dejo con estas preguntas abiertas. Lo primero a que respondo es con optimismo, ¿vale? Y ahora justificaré. Bueno, no es que yo venga a hablar de mi libro de demografía porque sí, sino porque bueno, yo trabajo en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y para hacer un estudio estratégico tienes que, para hacer una estrategia, para hacer un estudio estratégico, lo básico es hacer un estudio prospectivo, es decir, tratar de adelantar escenarios o valorar diversos escenarios, hacer predicciones, ¿vale? Y para hablar de inmigración y encuadrarla dentro de un marco estratégico que nos permita hacer prospectiva y hacerlo desde un punto de vista estratégico, hay que verlo o introducirlo desde el marco demográfico, ¿vale? Entonces, quiero describiros, si os parece, en esta primera intervención quiero centrarme más en describir este marco demográfico que nos va a definir después la cuestión de la inmigración ya desde una perspectiva estratégica, ¿vale? Entonces, actualmente, desde el ámbito de la demografía, el mundo actual, lo podemos, en el mundo actual encontramos dos procesos independientes que son independientes, que están incoados. Las cosas en demografía son procesos de décadas, de
de siglos. Son dos procesos ya encoados que no nos van a sonar raros, que cuando yo os lo diga va a decir, bueno, esto ya se hablaba también de los años 90 y en los años 2000 lo estudié en bachillerato. Pero voy a primero introduciros estos dos procesos, os los voy a describir muy brevemente y luego os voy a dar cifras, pero cifras no para alarmar, ¿no? Sino para un poco para caracterizar estos dos procesos. Son dos procesos, hemos dicho que son dos procesos independientes que de alguna manera se influyen ahora en el presente, pero lo más importante es que están llamados a confluir, a ser convergentes, ¿vale? Estos dos procesos son una explosión demográfica en los países en vías de desarrollo, una explosión demográfica principalmente localizada en la región de África subsahariana, también podemos hablar al sudeste asiático y Latinoamérica, y luego una, pues digamos, una eclosión demográfica, una muerte demográfica que podemos ver en los países desarrollados y que queda muy bien ejemplificada en Occidente y más concretamente en Europa, ¿vale? Estos son dos procesos que de alguna manera son independientes, pero que acabarán convergiendo. Empiezo por datos. Si vemos cuáles son el top 10 de países más poblados, vemos los que eran en 1950, los que son en 2024 y las proyecciones que hace Naciones Unidas para 2100. Obviamente las proyecciones que hace Naciones Unidas para 2100 pueden variar. De hecho, cada 2 o 3 años Naciones Unidas hace unas proyecciones, o sea, va actualizando las proyecciones y el ranking va subiendo, va bajando, ¿vale? Pero según los últimos datos, en verde los países de África subsahariana, ¿vale? Veis que en 1950, y ahora os daré datos, ningún país de África subsahariana está en el top 10. En 2024 encontramos Nigeria. Nigeria es la potencia demográfica de África subsahariana, es también la potencia petrolífera, ¿vale? Pero ¿qué vemos en 2100? En 2100 vemos que a 5 países africanos, Egipto es el norte de África, no se incluye en África subsahariana, pero bueno, está bien, si nos centramos en África subsahariana, vemos 4 en el top 10, ¿vale? Entonces, esto os va a sorprender, no alarmar, pero os va a sorprender cuando os cite cifras del pasado y cifras del presente y proyecciones. Pero ahí vemos ya que tenemos a Nigeria, República Democrática de Congo, a Etiopía, a Tanzania y a Egipto, ¿vale? ¿Veis? Eso ya nos dice mucho. Eso ya nos puede ayudar a describir como que en el siglo XXII África subsahariana, a nivel geopolítico, a nivel global, a nivel socioeconómico, va a tener una importancia fundamental, ¿vale? No necesariamente para mal. La cultura, bueno, una apreciación, me permitís de 30 segundos, digo, voy a decir algo obvio. África subsahariana está compuesta por 54, la región por 54 países. Obviamente cada país es de su padre y de su madre, ¿vale? Nosotros nos cuesta a los europeos distinguirles, y nos parece que todos son iguales, que todos, digamos, porque es una raza similar, nos vemos del mismo color, de la misma raza en términos generales, pero sus culturas y sus idiosincrasias son diferentes de un país a otro, ¿no? Tú, Juan, además, ya has estado trabajando en Kenia, vamos, conoces perfectamente lo que estoy diciendo. Pero bueno, a la hora de analizar tenemos que partir de generalizaciones. Si no generalizamos, si no buscamos puntos comunes, no podemos analizar, ¿vale? Entonces, vemos que de alguna manera esto ya nos describe que en el siglo XXII se habla de que el siglo XXI es el siglo de Asia, ¿vale? De hecho, vemos que como encontramos a la potencia india, la potencia china. India superó a China en cuanto, desde el punto de vista demográfico, creo que fue en el 2022 o en 2023, ¿vale? Muy recientemente. Antes era China el país más poblado. Fijaos, curiosidad, ahora podemos ver también cosas. China pasa a 544, pasa a 1425 y veis que pasa a 767, ¿vale? Cuando estamos hablando de ese invierno demográfico, he dicho que es principalmente Occidente, pero no solo Occidente. Entre los países con una ratio de fertilidad más baja se encuentran China, Japón y Corea del Sur, ¿vale?
También España e Italia, por ejemplo, ¿vale? También están ahí en el top 10 por abajo. ¿Me dejáis, vale? Voy a utilizar un poco chuleta, pero no os asustéis, ¿vale? Solo voy a dar unos datos, son unos datos muy concisos para ilustrar esto, ¿vale? Para ilustrar este marco, esta aproximación demográfica. Según las previsiones de la ONU, en 2050, 1 de 4 personas en la Tierra serán africanos y en 2100 el 38%. Esto, si no somos conocedores, nos puede parecer que no nos tiene que parecer como novedoso, es decir, a lo mejor vamos a la calle y preguntamos, oye, ¿cuántos africanos hay actualmente o cuál es la proporción? Y a lo mejor decimos un 38% y nos dicen, sí, me cuadra. Pues no, el 38% llegará en 2100. Pero ¿qué me decís si os digo que en 1950 solo el 9% de la población era africana? En contra de las percepciones o de las ideas preconcebidas que tenemos, África se ha caracterizado siempre por ser el continente infrapoblado. Para que os hagáis una idea, ¿vale? En 1885, cuando los europeos nos estamos repartiendo África, África tenía menos de 100 millones de habitantes, ¿vale? Un tercio de los europeos, ¿vale? Hoy hay casi 2 africanos por cada europeo, pero recordad la cifra, 1885, 100 millones de habitantes, eran un tercio de los habitantes de aquel momento de Europa, ¿vale? Y la población africana crece a una velocidad que de los 1.200 más o menos millones actuales, se piensa que, o las predicciones que para el 2050 se va a doblar y que para 2100 se puede andar en torno a los 3.400 millones de habitantes, ¿vale? Os hacéis una idea de la magnitud de esa explosión demográfica, de ese proceso independiente, pero que a la vez hay otro proceso independiente que es la baja ratio de fertilidad occidental y también asiática. Sobre esa ratio de fertilidad o tasa de fecundidad, ¿vale? También datos que para ilustrar. En los últimos, hacia 1950, la ratio de fertilidad media mundial era de alrededor de 5 hijos vivos por mujer, ¿vale? Eso es en términos, bueno, si hablamos de eras geológicas es ayer, si hablamos en términos de siglos es relativamente reciente, ¿vale? O sea, en 1950 la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer eran 5, ¿vale? Actualmente la tasa global es 2,25, ¿vale? Global, incluido África, Asia, América, Occidente, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para que haya el reemplazo poblacional está marcado en 2,1, ¿vale? Para que una población de un país, digamos, mantenga un ritmo de crecimiento de población, tiene que tener una ratio de 2,1 por mujer. Y estamos en la media de 2,25. Pero hay países que se llaman de fecundidad ultra baja, entre los que se encuentra España, donde hay menos de 1,4, ¿vale? Y a lo largo de las siguientes décadas se espera que la ratio global de fertilidad pase hacia de 1,8 en 2050 y 1,6 en 2100. ¿Vale? Eso contando en esa media, digamos, con las altas ratios africanas. Imaginaos a dónde van a llegar las europeas o asiáticas o americanas. Vamos a hablar de tasa de fecundidad africana. En la actualidad está en un 4,5, ¿vale? Hemos dicho que era un 2,2 la global, ¿vale? El doble. Pero es que hace 40 años estaba en un 6,6, ¿vale? Y actualmente está en un 6 en varios países como Níger, Chad, Somalia, República Democrática del Congo, que son los países del mundo cuya ratio de fertilidad es más alta, ¿vale? Eso sí que podemos observar que la ratio de fecundidad en África está bajando, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si lo comparamos con los modelos de Asia y los modelos de Latinoamérica, esa bajada es ese descenso es muy lento, ¿vale? En los años 70, los años 80, cuando se empezó, sobre todo desde ámbitos occidentales, la ONU, etcétera, a la hora de querer, como de alguna manera, poner desde teorías neomalthusianas, a la hora de querer como contener esa alta ratio
sobre todo en el sudeste asiático, también en Latinoamérica, digamos, pues todas las políticas antinatalistas, etcétera, etcétera, o contraceptivas, o bueno, otra serie de medidas, funcionaron muy bien en Asia, sobre todo, ¿vale? Y pensad que se bajó a las actuales ratios asiáticas de una media del 2, 2 y pico, ¿vale? Se pasó como depende del país, entre una generación y 2 generaciones, ¿vale? Entre una generación y 2 generaciones pasaron de unas ratios del 6 a unas ratios en torno al 2, ¿vale? Esto no está ocurriendo en África actualmente al ritmo en que sí que se produjo, que es relativamente un ritmo rápido, una generación o 2 generaciones, ¿vale? Entonces, claro, muchas veces vamos desde modelos occidentales a valorar qué es lo que deben hacer los demás y sobre todo a preguntarnos ¿y por qué no está funcionando lo que ha funcionado en otras regiones? ¿No? Pues también quizá, digamos, ya a posteriori, viendo que los modelos no se están, que no se están, con mala redundancia, reproduciendo los modelos que sí que de transición demográfica, digamos, de baja de la ratio, baja de la ratio de fertilidad a esos niveles y a esa velocidad que en otras regiones que aparentemente nos pueden sonar igual, pues iguales de pobres, los africanitos, los asiáticos o los latinoamericanos, ¿no? Nos puede parecer como meterlos todos en una misma bolsa. Y no. Entonces, he dado cifras, cifras económicas, no, cifras cuantitativas. Espero, digamos, no haberos cansado. Digo, pero es muy ilustrativo, ¿no? Para ver esto y para ver un poco, como nos sirva de marco, para ver la cuestión de la inmigración, ¿vale? Y ahora simplemente os voy a nombrar, si me permites, porque me parece muy interesante, me podría quedar aquí, pero quiero también hablar de las causas desde un punto de vista más cualitativo, ¿vale? Porque nos puede chocar o simplemente no nos imaginábamos cuáles son las razones que desde fuentes africanas ofrecen para explicar por qué la bajada de la ratio de fecundidad es tan débil o tan lenta en los países de África subsahariana. Por un lado, África subsahariana ha bajado muchísimo la mortalidad infantil, pero sigue teniendo una mortalidad infantil alta si la comparamos con los parámetros occidentales. ¿Qué es lo que pasa? Que las familias no se arriesgan ante la posibilidad, digamos, más o menos, o ante la amenaza o ante el riesgo de que vaya a haber un fallecimiento infantil, digamos, esto lo que hace es un poco animar a tener más hijos, ¿vale? Y está muy relacionado también, podemos tener la idea preconcebida que la guerra y el hambre debía ser como algo que desanimara a las familias a tener más hijos. Pero no, lo que se ha comprobado es que también anima por la misma razón, ¿no? Porque se piensa que digamos que eso va a ser causa de mortalidad infantil o es una amenaza contra, si hablamos de guerra, contra todos los, digamos, todas las cohortes digamos, demográficas, contra las mayores, los más jóvenes y tal. Entonces se tiene también más hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque las familias extensas en África subsahariana lo que ofrecen es una red de seguridad, ¿vale? Y os lo voy a ejemplificar muy bien con una historia, con un ejemplo real con el que yo me encontré. Estaba dando clase en un máster y estaba hablando de temas también demográficos en África, ¿vale? Y había un chico guineano, ¿vale? Obviamente yo me sentía un poco a veces de decir, a ver si voy a meter la pata, porque todo lo que hable aquí, digo, como le dé por rebatirme, me va a hundir en la miseria. Pero bueno, él es muy discreto, no decía tal, y entonces ya le invité a decir al final, oye, ¿por qué consideras tú esta alta ratio de fertilidad? Y entonces decía, mira, te voy a explicar con un ejemplo de mi propia vida. Dice, yo nací en Guinea, en una ciudad humilde, en una familia humilde, ¿vale? En una persona que tenía facilidad para los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Que sus padres se animaron a mandarlo a la universidad. Y lo mandaron, ella vivía en un pueblo, no sé si dijo la capital o a una ciudad grande de Guinea, donde había una universidad, y se lo mandaron a vivir con una tía y con unos primos
de los que no había oído hablar nunca y que no conocía. Y entonces su madre, de alguna manera, comunicó con esa prima o hermana suya y le dijo que te mando a mi hijo, ¿vale? Y ese chico apareció, ¿no? Esto suena un poco a la historia a los que somos de los 70 o los 80 o 90, lo del príncipe de Bel-Air, ¿no? Lo de al oeste, en Filadelfia, crecía y vivía. Y mi madre me decía una vez también, con tu tío y con tu tía irás a Bel-Air. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, de repente, el chaval se ve de la noche a la mañana viviendo con unos tíos y unos primos que no conocía de nada en la capital, una ciudad grande, que dormía y comía gratis y podía estudiar, ¿vale? Hasta tal punto que consiguió ser becado o consiguió salir adelante y poder hacer un máster en Occidente, en España, ¿vale? Es un ejemplo, no digo que esos casos de éxito sean el 100%, pero en la cultura africana existe esa idea de que la familia amplia, lo primero es que la familia se considera en términos amplios, allí cría la abuela, cría los tíos, crían los primos, crían los hermanos mayores, no crían solo los padres, entonces en ese sentido es más fácil tener hijos, ¿no? Es más fácil la conciliación, porque tienes a mucha gente que te ayuda a conciliar. Y luego también se tiene esperanza de que alguno de estos vástagos triunfará y nos sacará de una situación, no a lo mejor de pobreza, sino nos llevará a una situación mejor. Voy a compartir, perdonad que me extienda, pero es que justo ayer no, el lunes, ayer, sino el lunes, iba en el coche, llevaba a mi niña al conservatorio y estaba escuchando Onda Cero, Cantizano, ¿vale? Y estaba entrevistando a un actor senegalés, ¿vale? Que ha hecho varias series con Netflix aquí en España, películas, yo no lo conozco, pero en ese mundo, bueno, en ese mundillo de los actores, debe ser un senegalés que empieza a destacar. Es un senegalés que llegó en patera a Canarias después de 4 intentos, después de haberse hundido 4 veces, ¿vale? A la cuarta lo consiguió. Y lo que dice, yo me enteré que en África era pobre cuando llegué y vi la tele española y vi las imágenes que veis sobre África o la percepción que tenéis sobre África. Dice, yo me escapé, bueno, yo quise salir de África porque él quería ser actor, él quería triunfar, tal. Dice, yo cuando llegué aquí me ofrecían, venga, vete a recoger naranjas o tal. Dice, no, es que yo quiero ser actor, no quiero, o sea, dice, no quiero, o sea, ¿por qué lo que se nos ofrece es recoger naranjas? No, yo quiero ser actor. Y al final lo consiguió. Pero yo percibí que yo era pobre cuando veía en España, que ya lleva creo como 15 años en España, cuando yo veía la tele en España, lo que ofrecían o las imágenes o las noticias que hacían sobre África subsahariana. Pero yo en mi casa comía, yo tal, no tenía los lujos, no tenía, digamos, este nivel de vida, pero yo no era pobre. Entonces, por eso digo que muchas veces las percepciones que tenemos desde esa visión occidental neomalthusiana, alarmista, es decir, hay que cortar, nos van a comer, nos van a convertir a todos al Islam, etcétera, etcétera, que muchas veces oímos, lo hacemos desde una óptica, desde una perspectiva negativa europea, insisto, neomalthusiana, conocéis las teorías malthusianas, ¿no? La teoría malthusiana lo que dice es que mientras que la población crece exponencialmente, los recursos alimentarios crecen aritméticamente, ¿vale? Eso en aquella época, creo que Malthus era un geógrafo británico, no sé si llegó a ser de principios del siglo XX, XIX, corregidme, digo no. Pero vamos, yo lo estudié, me acuerdo, no sé si en el instituto, en geografía, en segundo bachillerato recuerdo que les estudié, pero lo que viene a decir esto, es decir, no hay alimentos para todos. Esas son las teorías neomalthusianas. O cortamos aquí o no hay alimentos para todos, como no cabemos todos en el barco. Entonces, otras razones son la tenencia comunal de la tierra en África. ¿Qué pasa? Que cuantos más hijos tengas, más recibes, ¿vale? Más productos o más adquisición, digamos, de espacio para cultivar tienes, porque hay en muchos ámbitos existe esa tendencia comunal o comunista, en este caso desde un punto de vista positivo, ¿no? De poner en común. Entonces, otra cuestión por la que
se tiene en consideración a las familias numerosas y supernumerosas, que allí es lo habitual. Para todos hay un trozo de tierra porque no existe o no es lo más habitual la propiedad privada de la tierra. Lo que decíamos de la familia extensa, el estatus. Para un hombre, el tener una familia amplia, tener muchos hijos, le da estatus social. Luego, ¿qué pasa? Planificación familiar. Planificación familiar para ellos, en un primer momento, es igual a occidental. Es igual a imposición occidental. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando desde Occidente se ha tratado de promocionar la planificación familiar, la píldora, esterilizaciones, etcétera, digamos, se han encontrado, no siempre, pero en muchos ámbitos, se han encontrado como que dicen, son los europeos, esto es un neocolonialismo a través de ahora de estas políticas, ¿no? En cambio, por ejemplo, leía el caso de Benin, donde el Estado, digamos, se involucró en la promoción de la planificación familiar y se hizo desde el Estado de Benin, desde la sociedad de Benin, y sí que ha tenido, digamos, se hizo como un proyecto y ha dado mejores resultados que cuando ha venido un blanquito desde de Naciones Unidas, o vete tú a saber de dónde, para decirme, o alguien, o un negrito, pero que ha vivido siempre en Europa o en Estados Unidos y que me viene a mí a decir cuántos hijos tengo, ¿vale? Sin embargo, esas medidas de planificación en otras regiones del mundo sí que han sido muy efectivas. Efectivamente, el sudeste asiático, Latinoamérica han sido. Y en África no, por ahora no. En África cuesta más que, o sea, el uso de anticonceptivos empieza a ser algo habitual en las ciudades. En ámbitos rurales es muy difícil, en las ciudades empieza a generalizarse, pero digamos todavía de una manera más, no con el éxito con que ocurrió, digamos, en sudeste asiático y en Latinoamérica. Y ya la última cuestión que señalo, cuestiones de índole religiosa, ¿vale? El 90% de los africanos son cristianos o musulmanes, de alguna manera conservadores, ¿vale? Con valores conservadores, bueno, cada uno que lo tache de positivo o negativo, debe ser conservador. Pero en este caso, conservadores desde el punto de vista, digamos, de valorar mucho los valores familiares, la familia extensa, ¿no? Entonces, eso le está costando, esa mentalidad anticonceptiva occidental le está costando más penetrar, digamos, por esa mentalidad y por esos valores. Vale, lo dejamos aquí el tema Sí. de la demografía y después las consecuencias que tiene a nivel migración y movimientos migratorios. Pero vamos a volver con Juan a los proyectos de Manos Unidas. A mí me parece que es como una referencia, ¿no?, de caso de institución que se dedica precisamente a paliar problemas en origen, ¿no? ¿Y qué efectos está teniendo esto? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo describirías? Bueno, ponlo si quieres en contexto. Y aquí tienes también varias diapositivas para exponer los proyectos. Pues No sé voy si a quieres ver. decir Vale. y lo veo a la vez que Porque a veces lo vamos comentando. hay que, el derecho a no migrar, el dar, atender los problemas en origen, ¿esto es factible? ¿Hay zonas del mundo donde se puede hacer mucho? Bueno, se puede hacer, se debe hacer y se puede hacer, ¿no? Yo lo que he traído aquí es una pequeña presentación de mi área de expertise, que es las migraciones en Latinoamérica, ¿no? Yo no soy experto en migraciones en África, tengo que hablar de lo que conozco, ¿no? Primero un toque, son muy pocas láminas. Primero un toque histórico, o sea, la inmigración en Latinoamérica tiene unas fases claramente marcadas y en un sentido o en otro. Empieza obviamente con los esclavos africanos en el periodo colonial. Después hay una migración masiva europea entre los años 1850 y 1950 de muchísimos países, incluido España, por supuesto. Y luego cambian las tornas. Empieza a haber inmigración sudamericana, latinoamericana, hacia países desarrollados, ¿no? En este momento, ¿cuáles son los flujos más importantes? El centroamericano a Estados Unidos, el éxodo masivo venezolano, los haitianos hacia República Dominicana. De estos tres vamos a hablar ahora con un poco más de detenimiento.
el éxodo cubano también, desplazamientos internos en Colombia por el conflicto armado dentro de la propia Colombia y flujo migratorio intercontinental que nunca cesa y hay en todos los sentidos. También hay migración africana hacia Latinoamérica y migración asiática hacia Latinoamérica. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Manos Unidas? Pues como decía, centrarnos en los primeros 3 flujos y esto es lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Migración haitiana a República Dominicana, 19 proyectos por 1,5 millones de euros, de los que se han beneficiado unas 23.000 personas. El éxodo venezolano, 19 proyectos en los países de destino, en concreto en Brasil, Colombia, Ecuador, por cerca de 1 millón de euros, 18.600 beneficiarios. Inmigrantes, principalmente centroamericanos, en camino hacia Estados Unidos. Aquí hay un error, no son 4, son 10 proyectos por 122.000 euros para 2.915 beneficiarios. Vamos a ver un poco brevemente cada uno de los 3 fenómenos y cada una de nuestras 3 actuaciones. La migración haitiana hacia la República Dominicana. Haitiana es la isla de la Española, una de las primeras islas que tocó Colón y que desde tiempos inmemoriales se constituyó en 2 estados o en 2 colonias, una dependiente de la corona española, que es República Dominicana, y otra del Estado francés, que es Haití. Haití ha sido un estado convulso en toda su historia. Hubo una revolución de los esclavos que en tiempos de Napoleón pasaron por cuchillo a todos los franceses. La venganza francesa fue terrible en términos de matanzas y en términos de endeudamiento del país para décadas, casi para siglos, ¿no? En este momento es un estado fallido, es un estado absolutamente abandonado y además que no tiene en este momento ninguna potencia del norte de interés en que se arregle. El Estado ha desaparecido, las bandas armadas han tomado el control de absolutamente todo y además está creciendo el hambre. En este momento 1 de cada 4 haitianos, según los últimos informes del PNUD, está en situación de hambre extrema. Encima, es uno de los países más expuestos a desastres naturales, terremotos, huracanes. Aquí digamos los 2 últimos más dañinos, ¿no? el del 2010 y el huracán Matthew. Luego en el IDH, que sabéis que mide el índice de desarrollo humano con una serie de multifactores, la situación de cada país, pues es el país más pobre de Latinoamérica y uno de los más pobres del mundo, el 170. Con una frontera con la República Dominicana de 380 kilómetros porosa, está siempre cruzando de un lado a otro, y es la frontera más injusta del mundo. Pasar de un sitio a otro de la raya multiplica la renta per cápita por 10 o la divide por 10, ¿no? O sea, que no hay ninguna otra frontera en el mundo en el que ocurra este fenómeno. Obviamente esto provoca que más de 1 millón de haitianos estén en República Dominicana. Estén en República Dominicana como mano de obra aquí poco barata, ¿no? Es absolutamente esclavizada. Esclavizada, nunca les dan papeles, viven con la amenaza permanente del retorno. En este momento se están retornando unos 13.000 personas al mes, con absoluto desprecio de los derechos humanos, blanco de la xenofobia, que aquí no tiene que ver con el color de la piel, porque en República Dominicana hay mucha gente negra, ¿no? Pero haitiano es un ciudadano de segunda, ¿no? Y luego el problema de los repatriamientos forzosos. Si dura es la inmigración de ida, la de vuelta ni contarlo, ¿no? Cuando supone además la vuelta de un fracaso, ¿no? Aquí traigo pues, algunas fotos de proyectos. Las 2 de arriba son campos de refugiados. Vimos una magnífica escuela a la derecha y las casas en las que vivían, y abajo a la derecha pues, las casas que les construimos. Y una foto que a mí me hizo, bueno, el tema no es para hacer gracia, ¿no? Pero a mí me hizo gracia por el letrero que pone la patria no es una opción, ¿no? Eso de venezolano, bueno, tema de candente actualidad, ¿no? Un país que está también en crisis sistémica en todos los aspectos, económico, alimentos, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he estado en junio y, bueno, por citar algunos ejemplos de ahí, a mí me asombró, por ejemplo, en la educación, pues casi todos los maestros han inmigrado y ahora tienen una cosa que le llaman el horario mosaico. Se supone que cada niño va 2 días por clase a la semana porque un mismo profesor tiene que dividirse de una escuela a otra y tal, y la media de niños de educación, de media de asistencia escolar, 2 días por semana. La gente está llegando a la universidad sin saber leer bien. Es decir, hay programas de equiparación en lectura y en las 4 reglas básicas de las matemáticas a preuniversitarios, ¿no? Y otro, pues muy apropiado en esta casa, ejemplo sanitario, bueno, por descontado, que crisis de medicinas. Yo vi dispensarios donde se daba quimioterapia
por parte de Cáritas, porque el Estado no da quimioterapia a gente con cáncer. Por supuesto, tienes que pagarte tus medicinas. Si te tienen que operar, tienes que pagarte todo el equipamiento. Pero lo que me llamó mismo la atención, en zonas rurales, si te pones malo, tienes que pagar la ambulancia y el combustible. Entonces, si no tienes dinero para pagar la ambulancia y el combustible, te mueres en directo. Bueno, esto en un país, además, de historia rica. Pues fue un país rico y fue un país que recibía migración pues hasta hace 30 años, ¿no? Entonces, las personas mayores, ese cambio de esquema de pasar de ser un país rico a pasar de ser un país pobre y que emigra, pues es muy difícil de asimilar. Y esto ha tenido como consecuencia que ya superan los 8 millones de personas migradas, el 28% de la población, y estos son los países preferidos, ¿no? Perú, Estados Unidos, Brasil, Colombia y España, por supuesto, ¿no? De nuevo, problemas de acogida, problemas de xenofobia, problemas de xenofobia y además aquí lo mismo, pues con el mismo color de piel y a lo mejor el que viene tiene una formación o un nivel de cultural mayor que la comunidad que le está recibiendo, ¿no? Pero aún así pues se le ve por encima del hombro el tema de trata de personas, abuso de sus derechos, y a mí me llamó la atención también las minorías étnicas, en este caso amazónicas, los Guarao y los Pemón, por ejemplo, que sufren problemas añadidos. Yo me encontré en Colombia con una mujer Guarao y me dijo, mire, yo tengo 4 discriminaciones, por ser migrante, por ser indígena, por ser mujer y por ser pobre. Cuatro en un solo caso, ¿no? Aquí, bueno, pues alguna foto aquí estamos trabajando con Cáritas Ecuador. Estas son fotos de Ecuador. Aparecen ahí algunos de los cursos que estamos dando, uno para manejo básico de negocios, etcétera. Y arriba, pues vemos una señora a la derecha que ha abierto un puesto de artesanía, y la que más me gusta es la de la izquierda. Además, es una señora que conocí que se llamaba Loreto, que sabía hacer muy bien pasteles y puso su pequeño negocio se le dieron los rudimentos de negocio para mantener un pequeño negocio y un capital inicial. Lo que en el sector se llama capital semilla, ¿no? Pues aquí está el día que Loreto inaugura su centro de pastelería, dándole un beso emocionado a su hijo. Y el último, pues los migrantes en camino hacia Estados Unidos, migran de toda Latinoamérica, pero sobre todo de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Algunos se quedan por el camino en Costa Rica, en México, algunos intentan llegar a Canadá, pero bueno, el dorado es llegar a Estados Unidos, lo que intentan un 68%, por violencia generalizada en sus países de origen. Hablábamos de lo de las maras, por corrupción en estos países, pobreza, inestabilidad sociopolítica extrema, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un fenómeno que ha ido increciendo, que además se produjo una marcha inicial de solo varones. A los varones se han ido las mujeres, a las mujeres se han ido los niños y a los niños han ido los ancianos. Ahora ya constituyen, si se ven las noticias, quizá menos de lo que deberíamos verlos, pues esas caravanas de caminantes que van solo por lo opuesto, pues avanzando por el camino, cruzando los países, cruzando la selva del Darién, hasta que normalmente varan en México, que es uno de los sitios donde más les atendemos, ¿no? En sus intentos de terminar y coronar con llegar a Estados Unidos. Hay 16.000 intentos diarios de cruzar la frontera estadounidense, ¿no? Bueno, y esta gente está expuesta a todo, ¿no? El abuso de las mafias, que lo conocéis, ¿no? Que les hacen pagar en origen, que les pagan la mitad, les hacen pagar más, que llegan un momento dado y les retiran el pasaporte para que sigan pagando. Exposición a tratos de explotación sexual, trabajos también en condiciones de esclavitud. Y a mí lo que más de los ejemplos más horrorosos es el matar a gente para extraerle los órganos y comercializar con ellos en el mercado negro, ¿no? Y con esto termino, pues fotos de migrantes en México. Esa es una típica foto que cuando pasa un camionero que se conmisera de ellos, pues les deja subirse, ¿no? Algunos, a los que caben, y avanzan a lo mejor 10 kilómetros, 30 kilómetros de ese camino, ¿no? O abajo, que es en un albergue en la 72, se llama, justo al pasar la frontera, entrar en México, en el que se están señalando las rutas de tren seguras y los albergues seguros también que se pueden encontrar en todo el camino. Y abajo a la derecha, esta es una foto ya un poco más antigua de pandemia, pues siempre hay un centro de atención médica básica en estos centros de migración. Y esto es lo que quería compartir de migración en Latinoamérica. Gracias, Juan. Como luego vamos a intentar ir concluyendo con mis preguntas para dejar algo de espacio para preguntas, paso a Óscar para que nos
expliques un poco resumidamente pues, movimientos migratorios derivados fundamentalmente desde África, que es el escenario que mejor conoces, pero vamos, con carácter general. Vale, como antes quiero daros datos, ¿vale? Porque a veces nos ayuda, o sea, tenemos falsas a veces, pues tenemos ideas preconcebidas que a veces son falsas o a veces no tenemos ideas preconcebidas y digamos, pero con datos, digamos, podemos ver todo, digamos, podemos crear ese marco para poder un poco aterrizar, ¿vale? Sí. Vale. La media mundial de inmigrantes, o sea, de migrantes, o sea, de gente que vive en otro país distinto al que ha nacido, es de un 3,4%. Solo de un 3,4%. A lo mejor podríamos pensar que, eh, que es que hay muchísimos inmigrantes, pero no, solo el 3,4% de las personas, o sea, de los seres humanos, o sea, todas estas cifras obviamente, pues más o menos matizadas, más o menos exactas, pero digamos, como nos sirve para ver tendencia. Viven en otro país distinto, ¿vale? No estamos hablando de ilegales o no legales o de por motivos económicos o por motivos de que me he casado con una acróbata, ¿vale? No, o sea, 3,4%. La media africana es más baja. Solo el 2,5% de los africanos, ¿vale? Viven en otro país distinto al suyo. Pero lo más interesante todavía, que a veces se nos puede escapar, es que más de la mitad de esos migrantes africanos se quedan en otro país de África subsahariana, lo cual tiene su lógica, ¿vale? Eh, Uno a veces cuesta desarraigarse, sobre todo en sociedades donde el valor de la familia cuesta tanto. Lo más lógico es que si tú vives en un país africano, gracias a Dios existen países ahora mismo de África subsahariana que están funcionando bien desde el punto de vista económico, demográfico, de desarrollo, pues por ejemplo, en África Occidental, Ghana, que está funcionando muy bien, pues es para alguien de Togo o de Benín, pues puede ser más sencillo buscarte la vida en Ghana que buscarte la vida en España. ¿Por qué? Porque en Navidad puedes, no sé, puedes volver con tu madre a Benín a cenar con ellos, o en vacaciones, o que tus nietos puedan conocer a tus hijos. Si tú te vas a España, no sabes si vas a volver a ver a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, tus posibles futura familia a lo mejor no va a conocer, ¿vale? Aparte, a tu familia de origen, aparte de que muchos se quedan por el camino, ¿vale? Entonces, en este caso, la realidad es lo razonable, que si yo vivo en un país africano y quiero emigrar por motivos económicos, me quede cerquita. Intento buscar a la potencia económica regional, pues sea Ghana, sea Kenia o sea Sudáfrica, ¿vale? Por ejemplo, no significa con esto que Ghana, Kenia o Sudáfrica sea como la panacea o como lo más deseable para un inmigrante económico. Pero bueno, pero les ofrece más posibilidades que a lo mejor los países de los que son origen. ¿Vale? Entonces, cuando vemos en la tele, digamos, los MENAS y todos estos, inmigración irregular y todos, nos pensamos que todos los inmigrantes africanos están en lavapiés. No, hay poquísimos, ¿vale? Aunque vayas a lavapiés y veas a muchos, pero son poquísimos, ¿vale? O sea, no hay que perder de vista esta perspectiva. Solo un 2,5 son migrantes y la mitad se quedan en países, ¿vale? Eh, cercanos, se quedan dentro, digamos, de tal. Entonces, pero sí que es verdad que los que dan el salto a Europa, aquí vemos las principales rutas migratorias de entrada en Europa. Estos son datos ¿vale? de 2024. Se juegan la vida y pueden pasar a constituir un problema para las sociedades que los reciben, ¿vale? Un problema o no. Lo vemos viendo o podemos ir hablando y opinando, ¿vale? Durante 2024 a suelo español han llegado 63.970 inmigrantes ilegales, ¿vale? No gente con un permiso de residencia o con un estudiante
que venga de Latinoamérica o de Senegal, no, o sea, ilegales, que han llegado pues o a través de la ruta de África Occidental o a través de la ruta mediterránea occidental, que es básicamente Ceuta y Melilla, Baleares, Andalucía y Murcia. La ruta africana occidental es Canarias, y luego la principal ruta es la mediterránea oriental, desde Libia o desde Argelia, sobre todo desde Libia, que llegan a Italia, ¿vale? Luego también tenemos la ruta de los Balcanes, y luego también una ruta ya, digamos, el Eastern Land Borders, que ya sobre todo hará más con más movimiento por el conflicto ucraniano, pero bueno, que llevan también gente de Pakistán, ¿vale? ¿Dirías que desde África existe migración regulada, permitida, la migración circular por motivos Vale. laborales? Entonces, eso es una cuestión muy interesante. O sea, lo de la migración circular, ¿no? Y que creo que merece la pena que gastemos unos minutos aquí. Que no sé si habéis oído en las noticias, migración circular. En agosto estuvo el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, tuvo una ruta en Mauritania, Gambia y Senegal, y firmando acuerdos de migración circular, y se habló mucho de esta cuestión, ¿vale? Pero es una cuestión, bueno, relativamente reciente. Os lo voy a explicar. España tiene acuerdos de migración circular. Los primeros fueron con Ecuador, Colombia y Marruecos, ¿vale? Ecuador, Colombia, Marruecos y Honduras. Y luego posteriormente se ampliaron también recientemente a Senegal, ¿vale? Entonces, la migración circular es contratación en origen, es migración circular desde el punto de vista de la Administración española, del Ministerio de Migraciones. Es contratación en origen, un contrato, ¿cómo se dicen? Los contratos estos que tanto le gustan a la ministra de Trabajo. Sí, son contratos fijos discontinuos, ¿vale? De un máximo de trabajo hasta 9 meses y con una prórroga hasta 4 años, ¿vale? O sea, no son tan fijos porque al final luego tiene una prórroga de 4 años. Entonces, ¿esto qué permite? Permite la contratación en origen de inmigrantes. Por ejemplo, yo conozco el caso de Senegal, vamos a ejemplificarlo con el caso de Senegal. En el caso de Senegal, en 2023 llegaron como alrededor de 140 senegaleses y en 2024 como alrededor de 150 para trabajar en cooperativas y en negocios agrarios en la provincia de Albacete. O sea, todo era provincia de Albacete, ¿vale? Vienen, están unos meses para lo que digo, desconozco qué hacían, qué tipo de labor agraria hacían en Albacete, y los contrataba un empresario español con todos los papeles de regla. Venían con un visado previamente en el consulado o en la embajada de España en Dakar, habían pasado por allí, les habían incluso recibido formación, tal. Vienen, están el tiempo que tengan que estar, con el compromiso de que vuelvan. Por supuesto, tienen derecho a cotizar, digamos, a esa seguridad social para que luego poder cotizar en sus países de origen, digamos. En este caso, no conozco lo sofisticada que es el sistema de pensiones y la seguridad social senegalesa, pero digamos con una serie de derechos y garantías también apoyados por sindicatos, tal. Uno puede decir, y es verdad, esto es el chocolate del loro. O sea, nos están entrando 40 y tantos mil por la Western African, ¿vale? Que vienen principalmente de Mauritania y Senegal, y luego nos hacemos la foto con 140 que han venido a Albacete en avión. Entonces, podemos decir, esto es una chorrada. Si hablamos en términos de resultados, sí, es el chocolate del loro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es importante de esto? Esto tiene su valor. Tiene primero su valor de imagen para nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando se promocionan estos programas, en la tele aparecen los informativos, entrevistan a la gente, ¿vale? Van a ir a España, tal. Hay un montón de gente demandando venir, tal. Crea una imagen positiva sobre España y una percepción positiva sobre España, ¿vale? Alguno dirá, eso es efecto llamada y eso es pernicioso. No necesariamente, ¿vale? Pero lo más importante, ¿qué es lo que ocasiona esto? Ocasiona una cooperación bilateral en materia migratoria entre dos estados.
en este caso entre el Estado español y el Estado de Senegal. ¿Qué es lo que pasa? Que como contraprestación a tú haberte llevado a 140 o a haberte 150, digamos, has iniciado unos mecanismos de cooperación bilateral con el presidente de Senegal o con tu homólogo, el ministro de Asuntos Sociales o el que sea, o como se llama el ministerio de allí de Senegal, y el ministro español, o ministra en este caso española, de Migraciones, y creas cauces de cooperación que de alguna manera para luchar contra la inmigración irregular, ¿vale? ¿Veis? Mi O siguiente sea, pregunta venía por aquí y la verdad que para ir finalizando Sí, te diría, ¿hay esos acuerdos transfronterizos también de cooperación para la seguridad de fronteras? ¿Son efectivos? Porque a veces se habla en la tele, ¿no? Y vemos temas de todo el mundo se lo salta, se dice hay devoluciones, no hay devoluciones, y luego las mafias. ¿Realmente todos esos acuerdos tienen una efectividad que se esté midiendo desde Europa? Y eso me va a llevar a la siguiente pregunta a Juan del Pacto Europeo que se ha firmado este año hace poco. O sea, son efectivos y te voy a explicar. Cuando la crisis de los cayucos, creo que será en la época de gobierno de Zapatero, pues Zapatero llega en el 2004, creo que fue en 2006, 2007, ¿vale? Para hacer frente a la gran crisis de los cayucos, veíamos, digo, como miles y miles y miles llegaban a nuestras costas. Empiezan estos acuerdos de cooperación migratoria y empieza a España a firmar acuerdos, compromisos con Marruecos, con Senegal y con otros países, sobre todo de la costa occidental africana. Esos acuerdos permiten, yo en mayo estuve en Dakar y pude verlo y pude estar allí con las patrulleras, permiten que guardias civiles españoles y gente también, fuerzas de seguridad, también creo que había algunos policías nacionales, sobre todo guardias civiles españoles, patrullan las costas. Obviamente ellos no pueden coger y parar, digamos, no están autorizados porque no son una fuerza autorizada para coger a los senegaleses o, bueno, o del país del que vengan, pero que en las costas senegaleses, y pararlos, pero sí de dar alarma a las fuerzas y cuerpos de seguridad senegaleses, que a su vez están comprometidos en que cuando reciben una alarma de los guardacostas o las patrullas españolas, frenar esos cayucos, ¿vale? Y sobre todo también sirve para auxiliarles, porque muchas veces casi caen. Hablaba del actor este que escuché en la radio, que había llegado a su cuarta vez, las otras 3 veces casi, digamos, que había caído al agua casi en origen, digamos, muy cerca de las costas, por distintas razones, ¿vale? Entonces también sirve para auxiliar y para a estos inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que abres un ámbito de relación bilateral en cuestiones de seguridad, en el ámbito de la seguridad, que te permite poder de alguna manera ayudar a controlar ese tráfico ilegal. Que esto supone que no llegan ya cayucos o que no llegan ya embarcaciones a nuestras costas. No, esto supone que no llegan que no saltan la valla de Ceuta o de Melilla a través de Marruecos. No, pero también es verdad que Marruecos, cuando quiere, cuando está buenas con España, se nota en los saltos o las penetraciones, digamos, en territorio de Ceuta y Melilla. Cuando está buenas con España, se producen muchos menos que cuando está malas, ¿vale? O sea, me refiero que te permite estos acuerdos como de alguna manera conseguir el compromiso de la contraparte de vigilar tus fronteras, ¿vale? Entonces, en ese sentido, son efectivos. O sea, son efectivos, no son la solución, porque al final se producen, pero también llevan también aparejadas otras cláusulas de lucha contra las mafias. Y ya a nivel europeo se ha aprobado, bueno, se ha venido este año 2024 hablando mucho de los pactos sobre migración. ¿Cómo los veis desde tu punto de vista, Juan, el pacto que se ha aprobado de la Unión Europea sobre migración y asilo? ¿Tiene sentido? ¿Es muy limitativo de derechos? ¿Lo viene demandando la sociedad? Desde mi punto de vista, y es una pena no entrar más, ¿no?, en temas de seguridad y de cumplimiento, es que no se están cumpliendo muchas veces las propias normas internas de cada país europeo sobre protección internacional. No hay vías seguras para pedir protección internacional. En España no se aplica, por ejemplo, el artículo 38 de la Ley de Asilo, que permite pedir asilo en otros países que no sean el de origen.
se ha aplicado por primera vez con la crisis en Afganistán. Realmente, ¿de qué nos sirven estas normativas si además luego muchos países europeos no las cumplen? Y eso lleva a que la gente pues, se juegue la vida por la vía ilegal, ¿no? Bueno, este pacto, a ver, leyéndolo es muy positivo, es un instrumento internacional muy positivo en Europa, el Pacto de Migración y Asilo. Pero quizá la opinión es la misma que de todos los acuerdos o agendas internacionales. Es decir, pasa lo mismo con la Agenda 2030, que fue la heredera de un fracaso, que fueron los objetivos del milenio que obviamente no se cumplieron. O las COP en temas de medioambientales. O sea, son instrumentos sólidos, bien redactados, estupendos, pero que luego en la aplicación práctica pues no avanzan mucho. Y en la práctica que nos encontramos, pues como decíamos antes, cada vez con más xenofobia. Y xenofobia inversamente proporcional a mi cercanía físico-cultural con la persona que viene, ¿no? A mí, con todo el cariño de los ucranianos, me daba mucha rabia las facilidades que se daba a los ucranianos y lo bien que veíamos al inmigrante ucraniano y le rechazamos absolutamente frente al inmigrante africano, ¿no? Modelos de integración que fracasan y se han enseñado varios y distintos y por dos países receptores importantes, por ejemplo, el modelo francés y el modelo inglés han fracasado. El modelo francés a mí me llama la atención poderosamente, quizá ahora mismo no se está dando tanto este fenómeno, que inmigrantes magrebíes de tercera generación, viviendo en París, decidan unirse a la yihad. Es decir, percibo que esto, aunque en esos valores me incluya cortar cuellos de infieles, me da un modelo más sólido, más, no sé, que me acoge más, que me identifica más que los valores europeos, ¿no? Yo en este punto tengo una opinión muy personal, no sé si coincidirás conmigo, pero creo que también depende mucho de la capacidad de la sociedad de integrar y de que, bueno, y de que las familias se hayan integrado de verdad, ¿no? Porque son terceras generaciones, han nacido en el país, deberían tener todos los derechos, pero cuando se analizan muchos casos de radicalización es porque realmente no se han integrado bien, ¿no? Y yo veo ahora tratando familias que se integran aquí o que lo intentan, les animamos mucho a que de verdad, no solo el padre porque tiene que buscar un trabajo, sino la madre tiene que aprender bien el idioma, porque sus hijos, si no, van a crecer sintiéndose diferentes, si su madre no es capaz de comunicarse y de hablar con las demás mamás en el colegio, ¿no? En la puerta del colegio. Y al final, si las familias no hacen ese ejercicio y desde luego si la sociedad receptora no hace un esfuerzo extra por integrar de verdad, rodeando de personas nacionales del país, para que puedan tener esas oportunidades que tenemos los demás, ¿no? No solo sobre papel, sino en la práctica, pues es muy fácil que pase esto, ¿no? Que llegue la segunda o la tercera generación y se vea que hay ¿no? una ruptura total de no se ven iguales o simplemente... Sí, pero es difícil. Yo estos instrumentos teóricos no llegan a ese detalle cultural, ¿no? Entonces, pues es que la clásica batalla del yihad, ¿no? El pañuelo, tan razonable es que se lo quiten para ir al colegio, para estar integrados, como que el musulmán diga que no, que esto es mi cultura y que, no sé, no, es un asunto no resuelto, igual que ese tema de la migración ordenada. Ese es el destino, porque al final es una relación win-win. Nosotros la necesitamos. Con la natalidad española y los señoritos, con perdón, que nos hemos vuelto, que ya no podemos trabajar en el campo, ni de camioneros, ni casi en la hostelería y tal, es que los necesitamos, ¿no? Pero esa relación gana-gana, pues en la práctica no se materializa, salvo más allá de unos loables ejemplos, pero muy minoritarios. Y luego está también el tema de la ayuda al desarrollo, incluyendo la migración. O sea, lo que tenemos que ver es la ayuda al desarrollo en países de origen, y esa tiene que ser la solución, el darles una vida digna y medios de vida en el país de origen. Hay presupuestos extraordinarios y enormes de las agencias de la ONU, de la Unión Europea, del gobierno español, toda de la cooperación descentralizada española. Al final, cada autonomía, cada diputación, cada ayuntamiento de un cierto tamaño, pues tiene su presupuesto de desarrollo, pero es absolutamente insuficiente. No nos acordaréis porque sois todos muy jóvenes, pero en el año 94 acampó en la Castellana, desde el Bernabéu hasta la Plaza de Castilla, cientos, casi miles de personas reclamando el 0,7 del PIB para ayuda al desarrollo, ¿no? Esto fue en el año 94 y que dio lugar a grandes compromisos políticos de todo signo, ¿no? En este momento, ¿dónde estamos? Los países de la OCDE de media aportan un 0,3% de su Producto Interior Bruto a desarrollo.
Los de la Unión Europea un 0,5. Nosotros un 0,24 de nuestro Producto Interior Bruto. Es bueno, pues francamente mejorable, ¿no? Todo el aspecto. O sea, muchos acuerdos grandilocuentes y una realidad práctica pues más bien triste. Y en el tema de la seguridad, pues lo mismo. Es decir, además se produce, cuando tú hablas de seguridad contra en migración en España, normalmente lo que se produce es el sentimiento de cómo nos defendemos ante la inseguridad que supone para nosotros la migración. Obviamente es mucho más preocupante la seguridad del migrante. Como lo he estado viendo antes, ¿a qué se expone esta gente, no? Cuando tiene que irse de su lugar de origen porque ha nacido en un lugar pues desprivilegiado. Yo os quiero dar algún ejemplo práctico de mi vivencia. Si nosotros en Manos Unidas no tenemos personal en el territorio, por tanto los viajes que hacemos a visitar los proyectos pues son muy importantes, ¿no? Hacemos viajes normalmente antes de y después de, ¿no? Y en una visita a una casa de migrantes, la Casa Mambré se llama, en México DF, regida por una orden italiana que se llama las Hermanas Escalabrinianas, bueno, pues es un lugar de sanación, descanso, tal, para ordenarse y poder seguir, ¿no? Bueno, pues yo ahí pedí hablar con algunos, ¿no? Dejarme hablar a solas, a solas. Siempre vamos de dos en dos, como la Guardia Civil. Iba con una compañera mía, dejarme hablar con algunos, ¿no? Y os cito dos ejemplos. Pues un señor salvadoreño, Johnny, que me contaba que había ido huyendo de la Mara Salvatrucha, pero la Mara Salvatrucha había conectado con grupos delincuenciales mexicanos y le esperaban en la puerta. Y dice, no puedo salir de aquí. ¿Pero qué futuro tiene este hombre que no puede salir de aquí, ¿no? Tuvimos que hacer un proyecto de alambradas, arcos de detección de metales, un vigilante en la puerta, toda una serie de cosas, pues porque ya no es que no pudiera salir, es que entraban a por ellos en el centro, ¿no? Y otro ejemplo, pues una chica que se llamaba María, hondureña. Esto es real, ¿eh? Me senté delante de ella, no abrió la boca, intenté, y mi compañera y yo, pues, no sé, empatizar con ella y tal. Y bueno, al rato, no me acuerdo cuántos minutos fueron, pero se hicieron eternos, pues le dijimos, no, vete. Y nos entrevistamos con la gente de la casa y, ¿pero qué le pasa a esta señora? Bueno, pues esta señora, en uno de esos camiones que dejan montarse a gente, le habían dejado montarse a ella, pero no al marido. Nunca volvió a ser más del marido. Y esta señora tuvo, primero, la absoluta indiferencia de las autoridades a las que acudió para que le buscaran al marido de alguna manera, ni puñetero caso, pero además abuso policial, violación sexual, bueno, y toda una serie de otros datos escabrosos, ¿no? Bueno, pues esto también dio lugar a un programa en el que tratamos de incluir en los proyectos de migración formación a autoridades, policía y tal. Sí se dejan, en pocas ocasiones se dejan formar en estos aspectos de derechos humanos. Y para contrarrestar eso también, crear redes de defensores de derechos humanos y darles la formación para que acompañen a esta gente a poner en denuncias, para que hagan incidencia en sus comunidades, etcétera, y bueno, traten de defender sus derechos y darle una seguridad un poco Sin mayor. duda, la necesidad de buscar vías seguras para la migración en vista de lo que va a seguir siendo, ¿no? un movimiento real en los próximos años y una realidad a nivel mundial es fundamental pues, para evitar situaciones pues, de trata de personas y de absoluta falta de seguridad de las personas que buscan salir de su país. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer, alguna conclusión, Óscar. Yo solo quería, digo, Sí, por eso están por diciendo mejorar. del drama, digo, porque yo he venido aquí como muy happy, ¿no? Con el tema África, demografía, migraciones, y es verdad, pero también es verdad que hay que resaltar un dato que no he dado, y es que según la ONG Caminando Fronteras, 10.457 personas han fallecido en 2024 intentando llegar a las costas españolas. Es un contrapunto, ¿no? No es todo tan positivo, ¿no? Lo que sí que es verdad, y en el tema africano, y creo que lo que tenemos que, de alguna manera, es, digamos, defender, digamos, esa dignidad del ciudadano africano frente a
a las alarmas o percepciones de amenaza o sí, ese alarmismo ante ese boom demográfico, es destacar cuestiones muy positivas desde el punto de vista socioeconómico de muchos países de África subsahariana. En el 2024, de las 20 economías que mayor crecieron, 11 estaban en África subsahariana. Me diréis, y con razón, sí, claro, que parten desde más abajo. Digamos, es más fácil, digamos, hacer un incremento interanual del PIB cuando estás aquí abajo, ¿vale? Es verdad, sí, pero es una tendencia, no es en 2024. En la última década, digamos, siempre en el top de mayor crecimiento de PIB interanual se cuelan economías de África subsahariana. Hay como muchos proyectos sociales que surgen de la propia sociedad. Hay toda una... No sé, yo recuerdo una vez escuchando al que era el director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, un embajador que ahora es embajador en Pretoria, es embajador de España en Sudáfrica, y hablaba de que conocía, por ejemplo, ponía el caso de Nigeria, el número de startups en materia de innovación tecnológica que estaban surgiendo entre la gente joven del país, ¿vale? O sea, que... Y habrán mejorado muchísimo las tasas ¿no? de estudios universitarios Sí. y de posibilidades de acceso, ¿no? De educación, digamos, y por supuesto de esperanza de Y vida. a profesiones mucho más cualificadas, claro. Sí, sí. Entonces, creo que hay motivos para la esperanza y para que, aunque esos dos procesos, el de la muerte demográfica y el boom demográfico, acaben convergiendo, esa convergencia no tiene por qué ser negativa. O sea, nos puede beneficiar a todos, yo creo que lo decías tú, Juan, ¿no? O sea, les necesitamos, pero no les necesitamos para que necesariamente vengan a planchar nuestra ropa, sino les necesitamos también porque nos pueden aportar en el punto de vista del desarrollo económico en otros ámbitos, no solo en el de planchar la ropa, en el ámbito de la interpretación, por ejemplo, como este actor senegalés. O sea, no tenemos que pensar que ese boom demográfico va a suponer que vamos a acabar dominados por el Islam o por los negritos, sino que tenemos que verlo como algo positivo, como mucho que tiene que aportar. Viendo los datos esos de las predicciones para el 2100, oye, en la gobernanza del mundo a nivel global, si tienes esas cifras de África subsahariana, los países africanos necesariamente tendrán que contar más también en la gobernanza global. Sí. Lo estamos viendo también cuando ahora se habla del sur global, de la ampliación de los BRICS. Entonces, a lo mejor tienen muchas cosas positivas que aportar a la gobernanza global en términos de justicia, de desarrollo del bienestar, más equitativo entre diferentes países. O sea, no tenemos que verlo, creo, probablemente a lo mejor los que estamos aquí no lo veremos porque en el 2100 estaremos muertos, pero es probable que nuestros hijos y nuestros nietos vivan un 2100 muy africano, con una gobernanza global africana que sea a lo mejor más justa. No lo sé, son escenarios que están ahí y que no nos tienen que alarmar. Desde luego, habría que apostar, ¿no? por conseguir que sean el desarrollo más positivo, más sí. acorde, ¿no? a los derechos humanos y a la civilización occidental que nosotros tenemos, claro. Ojalá. Pues no sé si hay algo... ¿Sí? Sí, yo sí quería comentar algo. Primero de todo, dar las gracias, porque me ha parecido muy interesante. Muchas de las cosas que habéis comentado no me eran desconocidas porque es un tema al que yo estoy muy sensibilizado. Y de hecho, les comentaba antes a Felipe y a una persona más que en los próximos días me publica Andrés Zara una novela en la que en realidad los protagonistas son migrantes. Es así. Pero bueno, además me salía también un sentimiento de agradecimiento, en particular respecto a la labor que estáis haciendo Manos Unidas, ¿no? Realmente sí, parecéis espectaculares. También me parecía oportuno recordar otra cosa, ¿no? Porque sabiendo que es necesario el tema de la ayuda al desarrollo, lo es,
Pero también yo creo que es bueno que en nuestros países recordemos que la manera más relevante de sacar a la gente de su desarrollo es permitirles que vendan sus productos. Hace unas décadas, yo recuerdo cuando era niño, se pedía dinero para los chinitos. Los chinitos ahora se les tiene miedo como potencia económica. Entonces, porque se les ha permitido vender sus productos. Y ha avanzado mucho. Corea del Sur era pobrísima y ahora también es un país rico. Es decir, que la manera más eficaz de permitir a la gente salir del subdesarrollo es permitirles que se desarrollen económicamente. Y es permitirles, vuelvo a decir, vender sus productos. Además, habrá que ayudar en ciertos aspectos. Pero luego, realmente mollar es permitirles que se desarrollen. E insisto, dejándoles que sus economías se desarrollen. Y muchas veces dependen de no ponerles nosotros un montón de barreras. Igual que ponemos barreras fronterizas a la inmigración de personas, ponemos muchas veces muchas barreras a que nos vendan sus cosas, y eso es fundamental. Veía un dato esta mañana que también me parecía relevante, enlaza con algo que tú estabas diciendo hace un momento de lo poco que dedicamos a la ayuda al desarrollo. Veía que las remesas de los emigrantes, el dato era así, son el triple de lo que reciben en ayuda al desarrollo en muchos países. Bueno, es un poco más de esta idea, es decir, fenomenal ayuda al desarrollo, pero si a la gente le permites que vean esos productos, si les permiten que trabajen. Sin embargo, esa esencia ahora parece que va a ser la contraria, ¿no? En Norteamérica, ¿no? El tema de aranceles y... Bueno, pero hay tendencias también que son cíclicas. O sea, ahora es verdad, tenemos este señor que dice eso, pero bueno, lo cierto, también hace nada se ha hablado del tema del Mercosur, ¿no? Que eso fue permitir también a países del cono sur americano vender. O sea, sí es verdad. Será cíclico. Habrá sin duda esa tendencia, pero en todo caso, lo que sí parece evidente es que si Trump quiere evitar que la gente vaya a Estados Unidos, tendrá que ayudar a que la gente en esos países se pueda quedar. Y para poder quedarse, tienen que poder producir y poderle vender a los estadounidenses sus cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, simplemente era comentar eso. Gracias por contar. Agradecer a los ponentes a varias moderación. Y al hilo también del comentario que hacía el compañero, muchas veces en los países, tanto en África como en América, en Sudamérica en concreto, quien ayuda al desarrollo es China. Entonces, en todos estos flujos migratorios, ¿qué papel le está jugando? Lo que pasa, lo que pasa es que el chino no da ayuda al desarrollo de manera gratuita. Con perdón, no hay ningún chino aquí. O sea, China está comprando los países del sur. Realmente comprando. Y, por ejemplo, comprando votos en la Asamblea de la ONU. Bueno, hoy mismo todo lo decide el Consejo de Seguridad, pero China está invirtiendo también a cambio de votos cuando hay que votar algo en la ONU. Y no sé, yo vi la experiencia de Kenia. En Kenia se estaban haciendo con el país, sin mezclarse absolutamente. O sea, ellos gobernaban el país y yo me acuerdo que inauguramos la línea, bueno, una inauguración un poco lamentable desde el punto de vista del norte, la línea de tren Nairobi-Mombasa, una sola línea de sentido, en la misma trazado que los ingleses, solo que el tren en vez de a 40 iba a 80. No creías que bueno, pues el tren era chino. Todos los jefes eran chinos y los camareros, mecánicos y no sé qué, keniatas. Las instrucciones de manejo del tren eran en chino. O sea, yo me garantizo con esto que ningún keniata ni siquiera se va a sentar en la máquina del tren. Es decir, no, es un poco cutre el ejemplo, ¿no? Pero ya había cosas más sofisticadas. Hacerse con los aeropuertos, hacerse con los puertos, con medios de comunicación. Es decir, es una manera de invertir en esos países, pero que está muy lejos de una manera justa de invertir en desarrollo. Vamos, es mi opinión personal y mi experiencia personal, ¿no? Sí, vamos, digo, eso es un tema que si empezamos a hablar de la presencia de China en África subsahariana, pues podríamos estar hablando horas, lo ocupa todo y pues es un poco lo que estaba diciendo Juan, digo, es lo que se llama la trampa de la deuda, ¿no? O sea, lo que decías que la ayuda oficial al desarrollo es europea. Digamos, los chinos no dan nada gratis, ¿no?
Los chinos, a través de la trampa de la deuda, aparte de que tienes que devolver, es verdad que pueden en algún momento hacer algún tipo de quita, pero también esos préstamos tienen contraprestaciones o cláusulas, llamarlo de alguna manera, secretas, que incluyen el poder participar en las tomas de decisiones de índole económica o política del país o de la región. O sea, no es solo un banco que te deja un dinero a un interés bajo, sino que es un banco que, digamos, que te condiciona desde el punto de vista político, socioeconómico, a todas las capas de la sociedad. Nos ha faltado también tocar, pero ya lo dejamos para otra ocasión, el tema que conocéis bien, que estáis viendo también, ¿no? Del control que hace Rusia, pues de la seguridad de la migración de la África subsahariana y el uso que está haciendo en ese sentido, ¿no? De como política contra Europa. Sí, es un... Bueno, sí, tengo un minuto para... Bueno, Último minuto, sí. bueno, a lo que se está refiriendo, ¿no? Todos vemos en los informativos, o como nos informemos, o donde lo veamos, que concretamente en África Occidental, que era la gran zona de la francofonía africana, donde la presencia securitaria en el ámbito de la seguridad económica y tal, los franceses se han echado del Sahel y de todo África, o sea, de toda la zona occidental, en detrimento de Rusia, ¿no? Y de alguna manera Rusia, sobre todo a través del control de la seguridad, a través de los acuerdos de seguridad, lo que le va a permitir, o lo que ya le está permitiendo, es controlar el grifo de inmigración ilegal, con el objetivo de perjudicar o desestabilizar las fronteras europeas. Así que por omisión tenemos también todos, ¿no? Bueno, pues unos riesgos, ¿no? Desde Europa. Pues muchísimas gracias, Juan y Óscar, y gracias a todos. Bueno, gracias a vosotros, en la Fundación Jérôme Lejeune y Principios. Y nada. Yo también, gracias. Bueno, y destacar, aunque sea pesado, hay que desarrollar los países en sus países de origen por conseguir una vida digna. Esto no va a solucionar la migración. Y cuando una persona decide montarse un cayuco o sumarse a una de esas caravanas, en lo que se convierte es en un drama humano de tremendas dimensiones, ¿no? Y eso no nos puede dejar indiferentes a nadie, ¿no? Que tenemos que ayudar todos, ayuda oficial, ONGs, empresas y particularmente todos allá que ven lo que podamos, ¿no? Aunque nos parezca poco, yo cuando se desanima a mi equipo, pues tengo algunas frases, mensaje, una es de la Madre Teresa de Calcuta que decía de su congregación: hijas, lo que hacemos es una gota en el océano, pero el océano no sería el mismo sin esa gota. Gracias, es verdad.